Cordial saludo, hermanos, en Cristo Jesús. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este domingo de los Santos Triunfantes. Es una bendición estar de nuevo con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y por lo tanto también queremos aprovechar esta oportunidad para dar un cordial saludo a ustedes, los hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de Latinoamérica, nuestros hermanos de habla hispana en Europa, especialmente en Francia, Inglaterra, y también queremos dar un cordial saludo a cada uno de los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar en este domingo de los Santos Triunfantes está tomado según San Juan, el capítulo 5, los versículos del 25 al 29. Así nos dice la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición seguir meditando con ustedes la palabra de Dios y el tema que hemos preparado para este sermón. Cuando salgamos de este mundo, tendremos la libertad verdadera. Las figuras aterradoras del fin del mundo, muchas veces que las hemos visto en la televisión o hemos leído en las novelas, o como hay predicadores que no entienden todas estas señales, simplemente hacen que nuestra carne tenga temor, tenga miedo. Es por esto que cuando preguntamos a 10 cristianos, ¿quieres que Jesús venga por segunda vez? 8 cristianos van a contestar que no. Pero esta respuesta es dada por varios motivos. El primero es porque realmente se tiene miedo a morir. Nuestra carne nos traiciona porque al contestar esa pregunta, pensando en las cosas que tenemos en este mundo, los familiares, las personas que amamos o todos los privilegios que tenemos en este mundo, no queremos perderlos. Por esto, muchas veces tenemos miedo a morir por perder las cosas que tenemos en este mundo. La impenitencia es otro motivo. Recordemos lo que la Biblia nos dice, nos enseña en cuanto a esto. Porque aquel que no ha confesado su pecado, aquel que no se ha arrepentido, pues la Biblia dice que no tendrá perdón. Pues es algo muy lógico. No siente dolor por el pecado, sigue viviendo en un pecado, está abusando de la gracia y por ende siempre está queriendo esperar un momentico más antes de que Jesús venga. También hay un tercer motivo y tiene que ver con la incertidumbre, porque no tenemos claro qué va a pasar con nosotros ese día, y en cuanto a que hemos dejado que el diablo ponga un vacío espiritual en nuestras vidas, y el cual, pues si seguimos con esa incertidumbre, va a seguir poniendo ese vacío en este mundo y va a poner nuestras vidas en peligro espiritual. El mensaje para este día tiene un objetivo muy claro: animarlo a usted y a mí
para que dejemos que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas y sea el mismo quien nos dé la seguridad de lo que pasará con cada uno de nosotros en la venida de Jesús por segunda vez. Es interesante entender las lecturas para este día, cómo están todas sincronizadas y podemos pensar que tienen un objetivo estas lecturas, llevarnos al último capítulo de Apocalipsis, en el antepenúltimo versículo, donde leemos, ven Jesús, ven pronto. Y el profeta Daniel, que fue una de las lecturas para este día, nos anima en el capítulo 12, versículo 1, pero el pueblo será libertado. Cuando Daniel está usando el término en aquel tiempo, realmente está hablando del fin del mundo. Realmente veremos que ese día seremos libertados, libertados de este mundo del pecado. Y en el día final vemos cómo habrá ese resultado de haber sido hechos hijos de Dios, de pertenecer a Él por su eterna gracia. Estar en libertad y salir de ese mundo nos asegura que vamos a vivir en este lugar donde no hay pecado, el cielo, donde el dueño, que es el diablo, no va a estar en ese lugar porque él ya no tendrá poder sobre las cosas de este mundo, puesto que ese día va a ser totalmente destruido. Pero también el profeta Daniel no solamente nos habla de aquel día de nuestra liberación, porque ese día vamos a ser llamados santos triunfantes, no por lo que usted y yo somos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cuando habla de la resurrección, pues claro, está yendo David, el profeta Daniel, hablando de aquellos que han muerto. Si Jesús viene en este momento, ¿qué va a pasar con los que han muerto? Si usted y yo morimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y sabemos muy bien lo que la Biblia nos dice. El día que muramos, Eclesiastés 12:8 nos explica eso. Nuestra alma va a ir a Dios, nuestro cuerpo va a quedar en la sepultura. ¿Hasta qué? Nos dice el profeta Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, versículos 2 al 3. En estos versículos podemos ver lo que va a suceder con los incrédulos. La Biblia habla quién es el incrédulo, el que no cree en Jesús como su Señor y Salvador, aquel que vive impenitente, aquel que ama la carne. El día de su resurrección se va a ratificar su condenación en cuerpo y alma en el infierno, puesto que cuando resuciten, su alma que ha estado en el infierno por algún tiempo o por mucho otro tiempo, va a unirse al cuerpo y va a resucitar para ser condenados y, como dice Daniel, a vergüenza y confusión perpetua. Eternamente ellos van a ir al infierno. ¿Y por qué van a ir al infierno? Porque recordemos que han rechazado, no han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Pero otra vez, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Nos dice el profeta Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué la Biblia nos llama entendidos y nos llama a perpetua eternidad? Pues el Evangelio para este día nos contesta esta pregunta. Primero que todo, el Espíritu Santo ha hecho que usted y yo seamos entendidos porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo
está allí defendiendo su divinidad. Para usted y para mí es muy claro y creemos y confesamos que Jesús es 100% Dios. Pero Él está en medio de algunos incrédulos que después de que Jesús hizo el milagro con el paralítico de Betesda y donde Jesús dijo, yo soy Dios, ellos no creyeron. Ya ellos querían asesinar a Jesús. Pero Jesús no tuvo miedo y empezó a defender su naturaleza divina. Y dentro de esa naturaleza divina, pues para usted y para mí es muy claro, está hablando Dios. ¿Y qué nos dice Dios en este momento? Usa una palabra o dos palabras que tienen la connotación del amén. Y el amén significa así es. De cierto os digo. Únicamente usted y yo como creyentes podemos entender estas palabras porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y esto nos recuerda lo que usted y yo éramos. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo íbamos a condenación perpetua. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos llevó a los pies de Jesús. Y es por esto que usted y yo somos perdonados. Y al ser perdonados, aquí tuvimos una resurrección. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de incredulidad a ser creyentes. Y hoy damos gracias a nuestro Dios porque nos ha resucitado por medio del poder del Evangelio. Pero continuando con el texto para el día de hoy, nos enseña el pasaje bíblico, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No solamente Él es la esencia de la vida física, pues recordemos lo que nos enseña la Biblia. También Jesús estuvo en la creación de nosotros, sino que también Él es el dueño, la fuente de la vida espiritual. Cuando estamos viendo la unidad del Padre y del Hijo como esa fuente de vida espiritual, recordamos cómo nosotros podemos hoy disfrutar de esa fuente. Porque Jesús es la fuente de la vida. Es la fuente de nuestra vida. No solamente la vida física que tenemos, sino la vida espiritual. Y esto Él lo hizo siendo nuestro sustituto. Nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17, pues cuando Él recibido de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El hermano Pedro nos está diciendo claramente que el único que complació al Padre, el único que nunca pecó, el único que fue sin defecto, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero usted y yo confesamos por la obra del Espíritu Santo que las obras que hizo Cristo, como Él cumplió la ley perfectamente, esto lo atribuyó a usted y a mí. Damos toda la gloria al Espíritu Santo, que hace que el Padre en los cielos en este momento nos vea perdonados por la obra que hizo Cristo. Pero el autor de los Hebreos también nos dice cómo Jesús es la fuente de la vida, es la fuente de nuestra vida. Y en Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14 nos dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús
Al recibir ese castigo que usted y yo merecemos por nuestro pecado, nos dice la Biblia que con ese solo sacrificio fue necesario. Y no solamente esto, sino que nos da la seguridad, las escrituras, de que usted y yo somos santificados, es decir, apartados, somos apartados del resto del mundo y sobre todo recordando de que dentro de nosotros está la verdadera vida, la vida espiritual, porque esta vida espiritual nos lleva a recordar lo que Jesús nos dice, de quién viene el juicio, quién va a ser el juicio cuando Él venga por segunda vez. Continuamos escuchando el Evangelio para hoy. También le dio autoridad al hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y quiénes hicieron lo bueno? Usted y yo. ¿Quiénes hicieron lo bueno? Los que creemos por la obra del Espíritu Santo en la doble sustitución de Cristo. Es por esto que usted y yo pecamos contra el tercer mandamiento cuando no tenemos confianza en la obra de Cristo, cuando tenemos miedo y temor a la segunda venida, cuando tenemos miedo a morir. Estamos pecando contra el tercer mandamiento. Pero en este momento estamos viendo cómo usted y yo somos perdonados de nuestro pecado y por esto el Espíritu Santo nos lleva a tener una vida y una actitud de amor por lo que Jesús hizo por nosotros, puesto que vamos a tener en alta estima la palabra de Dios, porque es en ella donde confesamos que usted y yo somos liberados de la condenación eterna por Cristo y donde confesamos que el día de nuestra resurrección saldremos de este mundo como santos triunfantes por Cristo, por su obra, por su amor. Ahora volvamos al inicio de nuestro sermón. Si preguntamos, ¿quién quiere que Jesús venga en este momento? Que venga Jesús pronto por segunda vez. Todos nosotros a una sola voz vamos a decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Y encontramos muchas bendiciones con el Salmo 118. Ese salmo que escuchamos para hoy, que nos guía para ser agradecidos con Dios. El Salmo 118 nos enseña a dar gracias a nuestro Dios por nuestra salvación. Es por esto que estamos conectados con la misericordia de Dios, recordando que Él nos dio lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y necesitamos de su perdón. Esta misericordia nos lleva a tener temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, es de reverencia, donde lo ponemos a Él en primer lugar. Y cuando ponemos a Jehová en primer lugar, amamos al prójimo como a nosotros mismos y ponemos las necesidades de ellos por encima de nosotros. Por eso la misericordia y el temor de Dios nos lleva a confiar en Él en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros temores, porque vamos a invocarle y sabemos que Él, que es la fuente de vida, que vive dentro de nosotros, va a ayudarnos, no va a dejarnos solos y siempre vamos a tener esta seguridad de que Él nos da el techo, la comida, el vestido, pero más que esto, no solamente vamos a disfrutar de estar en las manos de Él, sino que el Salmo 118, verso 24 nos dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Hoy nos alegramos en Él,
porque hemos escuchado que somos santos triunfantes y cuando salgamos de este mundo, esto lo va a respaldar. El día que venga Jesús por segunda vez, ese día también lo hizo Jehová, y ese día usted y yo, como santos triunfantes, vamos a alabar a nuestro Dios. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Y que el Espíritu Santo permita que siempre estemos confiando en la única verdadera vida que se nos ha dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Gracias, Señor de los cielos, por darnos vida en tu nombre, por sacarnos de la oscuridad espiritual en la cual vivíamos. Gracias, Padre Santo, por darnos esa certeza de que en nuestra resurrección seremos como las estrellas, resplandecientes, de que estaremos al lado tuyo, alabándote y glorificándote por toda la eternidad. Padre de amor, queremos poner en tus manos a cada una de nuestras familias, de nuestra iglesia, para que seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles. Donde haya problemas entre esposos, que el Espíritu Santo obre en ellos y puedan vivir en el perdón y en la misericordia. Donde hay problemas con los hijos, que podamos tener sabiduría para poder guiarnos. Oramos por aquellos que tienen dolencias físicas, como Jorge, el hermano de Juan García, los hermanos Cajas en México, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Te presentamos a nuestra hermana Socorro en Medellín, como también al padre de Doña Piedad, a la mamá de Gloria Chica. Seguimos orando por Ana Ortiz y su mamá Nelly, para que también les ayudes en sus dolencias. Te presentamos a los padres de nuestros hermanos en Punta Mata, Venezuela, para que les ayudes a que puedan recuperarse. También, Señor de los cielos, seguimos orando por el tratamiento de nuestro hermano Andrés San Martín, para que le ayudes en sus dolencias físicas. Igualmente, Señor, te presentamos a todos los que en este momento están viviendo en depresión, en tristezas, en dolencias, para que seas tú ayudando y fortaleciendo. Padre de amor, también queremos pedir por aquellos que en este momento han olvidado tu palabra, no están haciendo lo que tu palabra dice y más bien están confiando en el mundo, están confiando en abogados, en el dinero, en el poder, en el prestigio. Ayúdalos, Señor, a que puedan recordar lo que tú has hecho por nosotros. También queremos poner en tus manos a cada uno de nuestros países. Sabemos todo lo que está sucediendo, la parte social, política, económica. Ayúdanos, Señor, a que siempre confiemos en ti, que no es un gobierno que nos sostiene, sino tú, Señor de los cielos, nos sostienes, nos mantienes y nos das la verdadera paz. Señor de los cielos, también queremos poner en tus manos el ministerio de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo, de Luteranos Confesionales Colombia y de cada una de nuestras congregaciones que hacen misión. Bendícenos, Señor, en este día y esta semana, que sea el Espíritu Santo nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.